Buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, el último vídeo antes de empezar la travesía Transpirenaica, que voy a empezar la semana que viene. Voy a hacerla en 23 días, 700 kilómetros, en casi total autosuficiencia. Hoy os voy a presentar el equipo para tal hazaña, que está todo en esta mochila. Me he venido aquí a Rasos de Peguera, hace un día regular, hay niebla, hay un poco de viento y hace un poquillo de frío. Pero bueno, no pasa nada. Tampoco tengo otro día para grabarlo. Empecemos por el principio. Vamos a pesar la mochila y luego os voy a enseñar lo que llevo dentro, ¿vale? Bien, aquí tenemos la mochila con todo dentro y aquí para pesar. A ver, os lo enseño. 5 kilos, 5,1 kilos. 5,1 kilos, como veis, es muy ligera. Faltaría por contar el móvil con el que estoy grabando ahora y eso lo subiría a 5 kilos, 5 kilos 300 porque el móvil pesa 200 gramos más o menos. Bien, antes de empezar, decir que este va a ser un vídeo resumen un poco de lo que tengo dentro, sin entrar en muchos detalles. A continuación de este vídeo vais a tener otro vídeo muy largo entrando en todos los detalles de la mochila en catalán, con subtítulos. Así que si tenéis curiosidad por saber por qué he escogido cada ítem, podéis ir a ese vídeo y mirarlo. Además, en la descripción vais a tener un enlace a una web de Lighter Pack, donde sale todo lo que llevo, con enlaces a los productos, con los pesos y con los precios de cada cosa. ¿Vale? Venga, empezamos. Empezamos por la mochila. Bien, no quería llevar esta mochila, pero al final no tenía otro remedio. Quería llevar una más ultra ligera. Y llevo esta, que es la que os enseñé en el primer vídeo. Está más que testeada. Es la Gregory Optic, 48 litros. Ya no fabrican esta mochila. Hay un equivalente, que os voy a dejar en la descripción, que ha sacado Gregory. Este es el equivalente a la Osprey Exos. De hecho, es muy parecida. Pesa 1,1 kg y tiene también el ventilador por la espalda. Tiene aquí el cinturón para el agarre a la cintura y tiene esta especie de malla de aquí también para los lados para poner botellas y otras cosas que necesitemos aquí detrás. Y dentro simplemente un compartimento. En segundo lugar, la placa solar. Esta también la enseñé en otro vídeo. Es una placa lixada de 15 vatios. Carga muy poco, pero es muy ligera. La tengo aquí anclada con unos mosquetones muy ligeros por si viene la lluvia y hay que quitar rápido, pues se quita así y se guarda en la mochila. Y es la parte de abajo enganchado un velcro. ¿La recomiendo? Sí. No carga mucho, pero en días de sol a mí me recarga una batería de 5000, que es suficiente para ir tirando si no tienes que grabar vídeos. Placa lixada. Bien, aquí delante tengo un trípode, que es el que voy a usar para grabar. Aquí colgado tenemos las gafas de sol, imprescindibles, son unas del Decathlon de 20 euros. Aquí en el bolsillo izquierdo pondría el móvil y en el bolsillo derecho tengo crema de sol, tengo unos auriculares porque voy a ir solo para no aburrirme y tengo el cacao de labios, imprescindible para ir en ruta. Aquí delante tengo la chaqueta de lluvia, pero está bien tenerla aquí delante a mano por si empieza a llover o por si hace viento. Aquí delante también tengo las piquetas en una bolsa y bien, tengo 8 piquetas, 4 un poco más grandes y 4 un poco más pequeñas. Bien, aquí ya está, vamos a abrir la mochila. Lo primero que nos encontramos es una bolsa de basura. No va a ser esta la que voy a llevar, pero todo el contenido de la mochila la voy a poner en una bolsa de basura de jardinería, que son más gordas y aguantan más. Esta es bastante endeble. Esto nos va a proteger de la lluvia. La enrollamos así y nada se va a mojar. Igualmente, dentro tengo bolsas estancas para aún más protección por si acaso. Primera cosa, el kit del lavabo. Con esta pala ultra ligera, hacer un agujerito. Entonces, hacer nuestras necesidades. Y luego yo uso este sistema de bidet, que os enseño cómo funciona. Es básicamente una botella normal de plástico a la que aquí le echo un agujero. Entonces la rellenamos de agua y hacemos así. Apuntamos a las partes donde hay que apuntar y así nos limpiamos. De esta manera ahorramos papel y impacto en el medio natural. Tenemos aquí
Esta bolsa verde va a servir para guardar la electrónica y el neceser. Bien, esto es una toalla, esto va a ser mi toalla, no es una toalla, pero es una bayeta tipo Swedish cloth, bayeta suiza. Es diferente a las bayetas que tenemos en casa, absorbe muchísimo más y no retiene el agua. Por lo tanto, esto me va a servir para secarme a mí mismo cuando haga falta y para secar la condensación de la tienda. Tapones y antifaz, si no, es muy difícil para mí dormir en la montaña. Cartera, con DNI, una visa y billetes. Maquinilla de afeitar. Yo personalmente no estoy muy favorecido con mucha barba, por lo tanto, cada 2 o 3 días me voy a afeitar un poco. El cargador de pared de carga súper rápida con cable. Un frontal del Decathlon que se carga por USB y es muy ligero, 40 y pico gramos. Una batería de 10.000 con carga rápida. Espero que sea suficiente con esto de la placa solar porque quiero grabar los vídeos y espero que sea suficiente. Y el neceser, que lleva bastantes cosas. Este pote tiene pastillas dentífricas. Con una pastilla nos lavamos los dientes. Es más ligero que llevar la pasta de dientes. Un cepillo cortado por la mitad para ahorrar peso. Apósitos para ampollas, por si acaso salen ampollas. Crema antirrozaduras, porque yo no puedo caminar sin eso. Hay algunas partes del cuerpo que me rozan y sin esto pues es imposible caminar. Jabón en láminas de la marca Sea2 Summit para lavarme a mí mismo y lavar la ropa. Un poco de botiquín con gasas y espadadrapo. Pastillas de electrolitos. Me voy a tomar 2 al día. Esto es un pack para reparar alguna pinchada en la colchoneta Sea2 Summit. Unas cuantas tiritas. Pastillas de melatonina para dormir. ¿Qué tenemos más por aquí? Otra bolsa estanca. Esta está vacía, pero esta debería contener la comida. Una navajita suiza, valor sentimental porque me la regaló mi abuela en su día, en paz descanse. Una botella estanca con aceite dentro. El aceite es la comida más ultraligera porque es la que lleva más calorías por gramo. Una bolsa con una mezcla de especias. Y por último, no voy a llevar ni hornillo, ni cazuela, ni nada. Voy a llevar esto y esto. Esto es un pote de mantequilla de anacardo vacío. Es un pote estanco, por lo tanto no sale el agua. Y voy a cocinar en frío. Ya lo explicaré en la ruta cuando esté por ahí, pero básicamente aquí pones la comida, pones agua, cierras, lo hidratas y después de media hora te lo puedes comer. Con esta cuchara de bambú cortada. No va a ser comida súper sabrosa, pero aquí podemos cocinar, por ejemplo, couscous. Seguimos ya por las cosas bastante importantes. La tienda. Esta tienda que voy a llevar es mega súper ultra ligera y mega ultra barata, es bastante barata. 70 euros, es una tienda del AliExpress que no lleva mosquitera anterior. Es como un tarp, pero lleva forma de tienda, por lo tanto aguanta mucho el viento. Y esto lo puedo decir porque la he probado en viento y ha aguantado muchísimo viento. Por lo tanto, súper fiable. Uno de los problemas que tiene es que las costuras no están selladas, las tienes que sellar tú en casa. Os voy a poner aquí abajo un enlace al producto que he usado para sellar esta tienda, más la tienda esta, la cual ahora mismo no os voy a hacer una review. De momento me ha ido bien, pero voy a hacer, cuando acabe la ruta, un vídeo review sobre esta tienda para ver qué tal ha ido. Esta tienda, como no tiene mosquitera, no tiene suelo, por lo tanto hay que ponerle un suelo. En este caso es un policro. Este es un plástico muy ligero, pero muy duro, en la cual vamos a poner debajo del todo y encima vamos a poner la colchoneta. La colchoneta. Al final he optado por de las dos que tengo, he optado por la grande, la más cómoda. Voy a priorizar el descanso. Hay que ir bien descansado a esta ruta para el día siguiente poder rendir. Y bien, es la Sea2 Summit Ultralight Insulated, es decir, que tiene una capa de insulación para que sea más calentita. Y es muy cómoda, la verdad es muy cómoda y es bastante grande. Es de mi altura, yo mido 1,83, es la versión L. Aquí unos pantalones de lluvia, son unos pantalones impermeables para la lluvia. Y una bolsa estanca que me regaló Eli del Pirineo, muchas gracias Eli. Y aquí dentro tenemos la ropa y el saco. Camiseta de lana merino. La lana merina lo que hace es que elimina los olores. En ruta vamos a oler, pero como mínimo cuando durmamos, pues que no apeste el saco. Un plumón del Uniqlo, muy ligero. Abriga poco, pero también va a hacer poco frío. Unos calcetines de lana merino de Salomon, por el mismo motivo,
para no apestar los pies por la noche. Unos boxers, también de lana merino, del Decathlon, por el mismo motivo. Y el saco barra quilt. Esto es un saco que está cortado por la parte de abajo y dormimos tipo edredón con los pies aquí dentro y aquí iría la colchoneta. Por lo tanto, ahorramos el peso del saco que estaría aquí debajo. Además, es más cómodo, en mi opinión, porque tienes más espacio para girarte. Yo soy un poco princesita para dormir y con los quilts duermo muy bien. Además, tiene unas tiras aquí para atar. Clic. Esto se ata debajo de la colchoneta y así no se levanta el quilt por la noche y no te entra aire frío por dentro. Tiene una temperatura de confort de 5 grados. Lo recomiendo 100%. Además, no vais a encontrar nada más barato que sea de plumas y que tenga esta calidad, porque aunque sea de AliExpress, la verdad es que tiene bastante calidad. Y me he olvidado de una cosa. El agua. Claro. Voy a llevar 2 botellas. Esta es una botella de 75 mililitros y la botella con el filtro. Esta es una botella Soft Flask de Salomon con un filtro incorporado. La ventaja de este es que tiene esta válvula también de deporte que tú bebes mordiendo, pero además la puedes quitar si quieres y filtrar a la botella directamente así si quieres filtrar el agua ahí. Un filtro para agua 100% necesario. Ah, y una cosa, me olvidaba, ¿qué voy a llevar encima? Bien, para empezar, los palos de trekking, ya los conocéis, les he hecho un añadido, que es aquí, le he añadido una cinta americana. Le he puesto un poco de cinta americana, por si acaso tengo que hacer alguna reparación, pues aquí está. De camiseta voy a llevar esta, al final me he decidido por no llevar lana merino, porque va a hacer mucho calor, seguramente, y la lana merino, quieras que no, pues abriga bastante, aunque sea muy fina. Y he decidido llevarme este de Nike, que es muy transpirable y muy cómodo. El tacto es muy bueno. Voy a llevar el reloj, que os he enseñado en otros vídeos, pero me lo he olvidado, me lo he olvidado en el trabajo. Aquí estos pantalones son unos pantalones de Dominos, que es la marca de fitness, de pilates del Decathlon. No tienen nada especial, pero me gusta porque tienen bolsillos generosos y son bastante cómodos. Debajo unos boxers que no son de lana merino, son de sintéticos. Las polainas, súper necesarias para que no nos entren piedrecitas. Y por último, las zapatillas son unas Salomon XA Pro 3D V8. Son unas bambas de dureza media, cosa que es bastante adecuado para la GR11, para Transfer Nike en general, porque vamos a pasar por mucha pista forestal, pero también vamos a pasar por terrenos con mucha piedra. Ahora sí, por último, los calcetines. Son unos del Decathlon, los MH500, de hecho. No son los mejores del mundo, yo lo sé, pero, ostras, nunca me han dado ningún problema. Nunca me han dado ampollas, muy pocas rozaduras se me han hecho y creo que no es por culpas de ellos. Entonces ahora cambiar y ahora unos nuevos me parecía un poco arriesgado teniendo estos que me están funcionando. Pues bien, este es todo el material que voy a llevar. Espero que os sirva para inspiraros para vuestras travesías y espero que me sigáis. Que me sigáis el próximo sábado, que voy a empezar la travesía y voy a bloguearla en directo. No con vídeos en directo, sino que cada día voy a subir un vídeo desde la ruta editado con el móvil, explicando un poco lo que he hecho ese día. Muchas gracias y hasta otra.